Bien, habíamos quedado en el punto en el que Irán ya está al borde de la crisis con el Shah. O sea, ya está claro que el Shah y su gobierno no son sostenibles, se han vuelto un gobierno que opera bajo un régimen de violencia permanente y esto hace que la figura del Ayatollah Ruhollah Khomeini se vuelva cada vez más necesaria e interesante para los diferentes, digamos, grupos que se están moviendo. Porque la situación en Irán no se puede orientar por un único grupo. Hay muchos sectores que están coincidiendo, como ahorita en las protestas, están coincidiendo con que no quieren lo que hay, pero no necesariamente coinciden en lo que quieren después. Y Estados Unidos empieza a acercarse a Khomeini y él a mostrarse muy conciliador, como siempre. El ayatolá empieza a decir incluso que él considera que la presencia de los Estados Unidos es necesaria en Irán para ayudar a clarificar el panorama y él realmente cree y está muy seguro de que Estados Unidos puede ayudarlo en algo que para él es fundamental y es avanzar contra los socialistas iraníes, ¿sí? Porque en Irán, en Irán especialmente, en Irán, la presencia del socialismo es algo que se ha hecho sumamente fuerte. Ya de acuerdo con lo que dicen los estudios de la CIA, en 1980 el ayatollah envía una serie de mensajes en los cuales dice que él no se opone a los intereses de los Estados Unidos en Irán, que eso era un mensaje viejo, era un mensaje que ya tenía casi una década, pero era un mensaje alentador para los gobiernos norteamericanos que pensaban, no, pues con este señor vamos a poder organizar la cosa y vamos a poder seguir teniendo presencia en Irán y en ese momento Irak está como una papa ardiendo, es decir, en ese momento Irak está alineándose hacia los intereses de Nasser y el panarabismo en la región. Entonces, pues como se nos apareció, no la Virgen, pero sí el Ayatolá, nos pareció una cosa muy positiva. Khomeini va entonces a llegar de nuevo a Irán, traído y apoyado por Estados Unidos. Son ellos los que van a ayudar a que él pueda regresar. Antes del regreso de Khomeini en octubre de 1971, el Shah, que me decían en estos días que se debe decir es el Shah, sí, porque Shah es la pronunciación británica y Shah es la pronunciación latina, pero si yo hablo del Shah nadie me entiende, así que seguiremos hablando del Shah. Eh, había hecho todas estos gastos absurdos de su coronación y ya en 1977 la presión de Estados Unidos empezó a darse en contra de su régimen deteniendo el envío de armas porque se asumió que estas armas estaban siendo utilizadas en contra de la población civil y el régimen de el Sacha había, Sacha, ya lo dejé peor, había eliminado 300 presos civiles políticos, ¿no? Para el momento previo a la revolución en Irán hay cuatro frentes en contra del gobernante. Está el Frente Nacional integrado por notables mossadejistas e intelectuales liberales urbanos. Mossadegh había tenido mucha influencia, que pesar que en ese momento
él haya recibido tanta resistencia, pero era un hombre inteligente, era un hombre visionario y había quizás podido darle un margen de transformación a Irán que no necesariamente habría llevado a una radicalización como la que se dio posteriormente. Pero bueno, eso no fue. La extrema izquierda urbana, que estaba organizada por los mojahedines, el pueblo iraní, era un grupo muy pequeño, pero un grupo guerrillero, un grupo, ustedes saben que no necesita ser grande para generar un impacto en la sociedad, ¿no? Porque era un grupo de resistencia armada. El Partido Comunista Iraní, Tudeh, que tenía grandes bases entre la población trabajadora. ¿Por qué? Porque estos territorios han sido el área de cultivo de las ideas socialistas y comunistas promovidas por los rusos. Irán queda a pepa y cuarta de Rusia y a los rusos en este entonces les interesa suscitar movimientos socialistas comunistas en toda la región. Y la organización marxista de los Fedayín Cajal, que va a reunir a varios trabajadores y estudiantes. Como ustedes ven, el ayatolá no maneja el común de la población. Y estos grupos, sobre todo estos tres primeros, son muy problemáticos para él porque son grupos que promueven ateísmo, que promueven unas formas completamente ajenas a la vinculación con la fe islámica y con el principio religioso. Dentro de estos grupos aparece un hombre muy especial, Al-Shariati. Al-Shariati es profesor, es filósofo, es un hombre muy respetado en Irán, habría sido el hombre ideal. ¿Por qué? Porque era un hombre que buscaba una apropiación democrática desde una interpretación contemporánea del Islam. Es decir, había podido ayudar a Irán a llegar a una transición de poderes donde si el Islam está presente en la administración política, está desde un entorno plenamente democrático. Pero obviamente, mmm, este hombre que se había opuesto fuertemente al Shah va a ser asesinado por orden de las milicias del Shah y de los grupos en 1977. Si no lo hubiera matado el Shah, lo hubiera matado Khomeini. Era un hombre muy molesto porque era además la salida de centro, ¿no? La salida en equilibrio. Y hay una situación que es muy triste, a mí me parece absolutamente penosa. Tiene que ver con el hecho de que cuando hay grandes movimientos políticos, cuando hay gran agitación política, las salidas de centro no son las mejores. O sea, por ejemplo, va a decir algo que me duele en el alma, me duele en el alma decirlo, pero eh, nosotros aquí estamos en una polarización política gravísima. Hay que tomar un lado porque el centro no es la respuesta. Cuando las cosas están, porque hay una cosa, o sea, necesitas cierta claridad. Las políticas de centro son conciliadoras. Las políticas de centro son maravillosas cuando ya se decantó el movimiento, ya hay una cierta tranquilidad y un orden, entonces el centro puede regular las fuerzas y administrarlas. Pero cuando hay esta situación con la población a la calle, con una crisis tan grande, tiene que entrar alguien que tome medidas mucho más de base. Obviamente esas medidas de base van a ser lesivas para una parte de la población. Ningún gobierno va a ser bueno para el 100% de los pobladores. Habrá personas que se sentirán perjudicadas, pero se necesita alguien que sea capaz de poner orden en la casa, ¿sí?
Eso es como cuando usted tiene una casa que eso es como de acumulación, ha ido acumulando cosas de un chiquero, pero usted no puede arreglarla porque cuando va a arreglarlo usted dice, "Ah, ay, esto era de mi bisabuela, no, esto era de fulano, esto era de Mengano". Usted necesita traer a alguien de afuera que cuando usted va a ver, le botó una cara, uno dice, no, pero ¿cómo es posible que salió de la cómoda de mi abuela? Le dice, sí, pero es que la cómoda de su abuela estaba llena de comején. Entonces, sí, uno, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Y es, se los digo, con dolor en el alma, es muy doloroso, pero es lo que la historia te cuenta, de principio a fin. Necesitas alguien que pueda definir de cantar, es decir, que pueda en un momento determinado coger el toro por los cuernos. Bueno, eh, Khomeini entonces, desapareciendo Shariati, eh, que era, ojo con esto, Shariati era una opción aún para una parte del clero iraní. Habían sectores del clero iraní que eran más liberales que Khomeini y vieron en Shariati esa figura capaz de regular la situación. Todos entonces se tienen que volver sobre Khomeini, que ya para este momento se ha movido rápidamente hacia Irak. Irak, que es uno de nuestro propio próxima parada. O sea, nosotros tenemos ahora, estamos en Irán, vamos a pararnos en el Kurdistán. Yo necesito que entendamos la cuestión kurda. ¿Por qué? Porque los kurdos son el factor de desequilibrio y equilibrio en toda la región, ¿sí? Los kurdos están en Turquía, están en Siria, están en el Líbano, pero sobre todo están en Turquía, Siria, Irán e Irak, ¿sí? Y son una población sumamente importante. No, vea, no sé qué hacer con el novio suyo. Yo estoy que lo mando a volar. El gato. El gato negro era, siempre ha sido llorón, pero ahora le ha dado porque además coge a la otra pobre gatica. Si esa gata se le pierde un rato, chilla y cuando la agarra le da qué gazapera. Entonces, yo he contado varias veces una anécdota que mi mamá, cuando enseñaba literatura, hay una obra de literatura que se llama El Mágico Prodigioso. Y a una de las alumnas de ella le soplaron y le soplaron mal y le soplaron el macho valenteroso. Entonces yo digo que ese negro anda de macho valenteroso. Ahí le puse ya la queja, ya le puse la queja. Soy que lo cojo y consigo una pistola de agua y lo fumigo. Está tocando la puerta, está que la tira. Hay, hay días que le da que la tira. Sí, sí, y no puede salir. Se avienta con todo. Y está cómodamente instalado con todos los servicios, con la chiquita. No, pues esto era en la chiquita y ya tumbaba la puerta. Bueno, mmm, Khomeini llega a Irak y se va a asentar con los chiíes iraquíes. En Irak está uno de los segundos grupos importantes de población chiita. En 1977, el hijo de Khomeini es encontrado muerto y él va a culpar al Shah. El hijo Khomeini se ha movido, ¿no? Se ha movido de Turquía a Irak y de Irak se moverá a París. Bien, ante la amenaza de la revolución, que se vuelve una cosa, o sea, los movimientos que se dan antes de la revolución, de la caída del Shah, son aterradores, son estas las multitudes que hay en la calle, ¿sí?
Y inmediatamente el Shah acude a Estados Unidos, pues como uno acude al papá, pero Estados Unidos empieza a sacarle el quite. Hay un momento en que le dicen que sí, que se le va a ayudar, que claro, que no, no se preocupe, pero eso que se le dice mientras están buscando soluciones para Irán, porque lo que ya a nivel interno de poder se ha dicho es que el Shah no va más, que el Shah no funciona, que no tiene la capacidad, no tiene validez en sus liderazgos en Irán. Es que Estados Unidos tiene que buscar la manera de apostar por uno de los caballos que están en el campo, ¿sí? Y que tiene que ser uno que resulte posible. El problema era que, si ustedes se acuerdan en este cuadrito que vimos, pues como que ninguno era muy pro Estados Unidos, todos eran comunistas o tirando al comunismo. Entonces, pues díganme quién le queda a Estados Unidos. El Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Khomeini, que como les digo, se plantea como un ser inocuo, dice que va a apoyar con todo su corazón, su alma, su vida a una monarquía constitucional. Para los Estados Unidos esto es totalmente creíble. ¿Por qué? Porque es que a lo largo de la historia del Islam, aquí está el gobernante y abajo del gobernante están los clérigos, ¿sí? Entonces, como que hayan clérigos vinculados al gobierno, les parece algo totalmente normal. Y vamos a encontrar que las mismas personas que están re rebelándose frente al Shah empiezan a ver a Khomeini como un elemento equilibrador, porque Khomeini dice que él no quiere nada, que él no pretende nada, que lo único que quiere es la paz de Irán. Entonces, cada vez más gente dice, pues de pronto Khomeini es el hombre que nos va a ayudar a ponernos de acuerdo, porque es que, mmm, bueno, lo que tenemos aquí ahora es otra cosa, pero es un fenómeno democrático, pero la razón por la cual los movimientos de izquierda no logran muchas veces consolidarse para hacer poder es porque las visiones de izquierda son como las visiones del cristianismo. Toda la visión contraria a la propia es hereje y es más contraria a la propia es hereje. Si no, ustedes no se pueden entender cómo nosotros llegamos a tener hasta 5 y 6 guerrillas al mismo tiempo, porque son enemigas y rivales las unas con las otras. A veces colaboran, pero sus proyectos políticos son completamente distintos los unos de los otros. A propósito de eso, yo preparé, porque me lo pidieron y después ya no lo quisieron, pero ahí está, por si a ustedes les interesa, una charla que es sobre todos los movimientos de izquierda para poder entender de dónde viene cada uno y cada uno con qué se come. Si les llega a interesar, me avisan, ¿sí? Hice la general, hice la de Colombia, cómo ha evolucionado la izquierda en Colombia, que creo que es algo que realmente vale la pena. Voy a ver si la hacemos así o si hago un Zoom un día y invito. Bueno, entonces aquí, claro que aquí con pan de bono, aquí con whisky, por favor, como mínimo, para podernoslo pasar. Bueno, vino, puede ser. Bien, en enero de 1978 ya hay un rumor que empieza a circular en la prensa oficial, que es la del Shah, para buscar la manera de desprestigiar a Khomeini, decir que Khomeini realmente era un hombre ambicioso con sed de poder, que era un sangre. Pero ¿quién le iba a creer a la prensa oficial que estaba totalmente cooptada por el Shah? Nadie realmente. Eso, en lugar de ir en contra de Khomeini, terminó siendo propaganda a su favor. La policía, los estudiantes, los clérigos, todos salieron a la calle masivamente. La policía también se lanzó
y empezó una represión, porque en Irán la policía no dispara balas de goma, dispara balas directamente a los manifestantes. O sea, es una ejecución pública. Y llegan a matar a varios de estos estudiantes, entonces se realiza un luto nacional 40 días después. ¿Por qué? Porque estas muertes son identificadas así, de una, con la fiesta más grande que ellos tienen y con todo lo que tiene que ver con la fiesta de Asura y con la batalla de Kerbala. Inmediatamente estos estudiantes se vuelven mártires de la revolución islámica, ¿sí? Y realmente fueron martirizados, pues los mataron a quemarropa. El 18 de febrero, en lugar de que las cosas se calmen, la gente sale a la calle para rendir honor a los muertos y aprovechan igual para gritar y manifestarse en contra de el Shah. Otra vez vienen las fuerzas del orden o policías y reprimen de la peor forma y mueren más de 100 manifestantes. Miren que aquí estamos hablando de 100. Hoy en día están muriendo muchísimas más personas en Irán. El régimen está ejecutando a la gente de la misma manera que las ejecutó el Shah. Y como cortaron el internet y tienen silenciado, nadie sabe exactamente qué está pasando. O sea, nadie ha intervenido tampoco. No hay fuerzas de la ONU, hasta donde yo sé. No ha habido ningún tipo de comando, no ha habido ningún tipo de intervención extranjera. Irán está tan castigado económicamente que ya no hay más castigos que ponerle, ¿sí? Se exageró tanto la noción de castigo que no hay con qué negociar. Bien, el 29 de marzo, nuevas protestas, vuelve el ciclo de duelo y festejo y vamos a tener que el gobierno impone nuevas medidas de austeridad. Y yo le digo una cosa, cuando usted ya no tiene que comer, ¿qué austeridad le impone? Es decir, se cancelan los proyectos públicos. ¿Por qué se cancelan? Ah, porque la gente no tiene las madrasas o no tiene los centros de salud. Sí, pero es que los proyectos públicos son lo que están dando de comer a la gente, porque la gente está trabajando en eso, en el Estado. Cuando un gobernante cualquiera pretende volver a la centralización estatal y hacer retroceder los procesos de privatización, lo que busca es tener un control desde el Estado de la población y un control absoluto. Porque el trabajo de las personas, porque todo lo que las personas reciben depende directamente de las líneas estatales. Eso, además, económicamente tiene unas dificultades enormes que fueron las que llevaron a toda la paralización en los años 70 de la economía. Bien, y se congelan los salarios de la clase obrera. Imagínense ustedes esto de parte de quien dilapidó los recursos de la nación en una celebración de los 2500 años del imperio persa. En septiembre hay una desestabilización profunda de la nación iraní. Vuelven las personas a la calle masivamente y el Shah impone la ley marcial y prohíbe cualquier tipo de manifestación. La gente no puede salir a la calle a manifestarse bajo pena de ser retenida por la policía y llevada a las cárceles. Esto tiene un problema, es que se reprime violentamente, sí, se dispara a los manifestantes para dispersarlos. Muchas personas mueren, digamos,
en esas condiciones. Y llega un momento en el que la SAVAK le dice al Shah, pues si usted quiere que no vuelvan a salir a la calle, denos permiso de ser todavía más violentos. Pero en ese momento el Shah mismo dice no, no más. O sea, esto no fue cosa de un día, no fue cosa de 2 días, fue algo que se mantuvo. Ya ni el gas lacrimógeno ni las medidas de choque están sirviendo. Las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. El Chad dice, no, saquemos el ejército a la calle, sacan el ejército a la calle. Eso ya es una cosa sumamente grave. Nosotros no lo alcanzamos a dimensionar porque nuestro conflicto interno, muchas de las funciones de policía han sido realizadas por el ejército. Y nuestro ejército ha sido un ejército no deliberante y autocontenido. Pero en un caso como este, sacar el ejército es sacar las armas pesadas a la calle. ¿Sí? No es sacar el ejército solo para intimidar, es sacar el ejército para básicamente realizar una guerra contra la población civil inerme. Los militares podrían usar tanques, helicópteros, armas de diferente orden. Ese será el día que se conocerá como el Viernes Negro. Y realmente esas acciones en Irán deslegitiman por completo al Shah frente a la comunidad internacional. Ya nadie quiere saber. Se convierte como en un paria frente a la comunidad internacional. Hay una guerra hay una huelga, perdón, una huelga tremenda, se paraliza todo el país. Si hay algo que puede tumbar un régimen, son las huelgas, porque paralizan completamente el país, las industrias cierran, los petroleros se quedan atascados en el puerto de Abadán, no hay quien atienda. Y llega un punto en el cual las protestas escalan de una manera impresionante para diciembre de 1978. Y en ese momento los musulmanes aprovechan la fiesta de Muharram, que es cuando ellos vuelven a llorar el martirio, ya no perdón, sí, de Hussein, Ibn Ali, o sea, del nieto de Ali. El Shah está sufriendo un cáncer que ya está en una fase terminal, está en una situación muy complicada. Está encerrado en su palacio, no puede salir, es un paria en su país y en el mundo. Y en ese momento, las cosas se ponen cada vez más graves. La población ya no se queda inerme frente a la SAVAK, sino que empiezan a masacrar a los miembros de la SAVAK y a sus familias, a aterrorizarlos. El Shah entonces decide nombrar a Shapur Bakhtiar como primer ministro y le da derechos plenipotenciarios para enfrentar la situación. Y Shapur Bakhtiar le dice, Majestad, lo mejor es que usted y su familia salgan de Irán, porque yo no voy a poder negociar nada con usted aquí y porque no puedo garantizar la seguridad de ustedes. Y es que, si no estoy mal, para esa misma época han matado a la familia real en Irak. Entonces, era como, ya había unos precedentes bastante serios. El 16 de enero de 1979 sale el Shah con su esposa en un helicóptero desde el palacio de Niabaram. Llegan al aeropuerto militar y allí se encuentra con varios de sus más importantes colaboradores y eh, parten. Tienen un problema gravísimo y es hacia dónde partir. El único que les ofrece refugio es en ese momento Sadat, en Egipto. Ellos quieren ir hacia Estados Unidos porque el Shah está muy mal, necesita atención inmediata. Eh,
Pero en Estados Unidos hay una discusión profunda sobre si es conveniente o no es conveniente recibirlo, porque se sabe que cualquier acción a favor del Shah y su familia va a ser leída como una acción ofensiva por el nuevo gobierno de Irán. Desafortunadamente, y yo digo que sí creo que fue algo bastante desafortunado, aunque se vea desde el plano humanitario, el gobierno, creo que es el de Carter, acepta al Shah en el territorio estadounidense. Y eso va a generar la crisis de la embajada, los rehenes en la embajada. Si el Shah no hubiera ido, miren, si el Shah no hubiera ido a parar a Estados Unidos, probablemente la relación entre Estados Unidos e Irán no se hubiera deteriorado como se deterioró. Y eso habría sido bueno para ambos bandos y buenísimo para la región, ¿sí? Eh, yo me desapego, me perdonan de todas las intenciones y los ideales de los años 70 que me acompañaron muchos de pronto en la juventud, pero pienso que la realidad, la realidad humana es como los ecosistemas, o sea, siempre hay los que encabezan el ecosistema y los que están más abajo. Si Estados Unidos hubiera mantenido una mejor relación con Irán, probablemente, primero, no habría habido guerra Irak-Irak. Segundo, habría habido más bien un mejor manejo dentro del área, incluso para los palestinos, porque Estados Unidos no habría dependido tanto de Israel. Habría tenido un punto de apoyo más sólido y probablemente en Irán no habría llegado al extremismo islamista al que llegó. Habría, pero las cosas no son como han debido o uno quisiera que fuera, sino como son. El Shah pasa primero a las Bahamas, luego va a Panamá, después va a llegar a México, luego finalmente a Nueva York y a una base militar en Texas. Ya para el momento en que el Shah está haciendo todo este periplo, Khomeini es quien gobierna Irán y esta acogida del Shah le da las condiciones perfectas para decir que Estados Unidos es el gran Satán. Probablemente él ya tenía sus intenciones muy bien establecidas y calculadas de que iba a romper con Estados Unidos, pero digamos que le dieron todo el elemento necesario para hacerlo. Cuando el Shah está en Estados Unidos, Teherán escribe y llama y empieza a pedir que le devuelvan al Shah para poderlo juzgar y ejecutar, así como a sus colaboradores. Estados Unidos entra a la crisis de la embajada de Estados Unidos, tiene que salir del Shah como de una papa caliente y el Shah se devuelve para Egipto. No, es que le pone en juego toda la relación internacional. El Shah se devuelve para Egipto y muere poco tiempo después. Voy a hablar del legado del Shah y hacemos recreo. Eh, el Shah, obviamente, cuando uno lo ve, piensa que cometió un sinnúmero de errores, pero sería injusto negar que el tiempo en que el Shah estuvo sirvió como un referente para transformaciones importantes en Irán. El Shah empoderó a las mujeres, les concedió el derecho al voto, que finalmente el mismísimo Ayatollah Khomeini aceptó y que ha permitido que aún hoy las mujeres en Irán puedan desarrollar cubiertas hasta lo que no está escrito, pero puedan desarrollar cargos públicos y puedan tener una participación más equilibrada en la sociedad. Porque a la hora de la verdad, sí nos afecta mucho el manto, no nos gusta, a nosotras occidentales nos da calor, nos parece terrible que se niegue pues en parte la identidad, aunque las iraníes no tienen que cubrirse el rostro. Mm, lo que no aceptamos es que sea de carácter obligatorio para toda la población femenina. Lo que repudiamos es que se pueda ejercer violencia sobre una mujer por el hecho de tener
este tipo, digamos, de cubierta. Eh, pero las mujeres pudieron salir de sus casas, adquirir sus trabajos, tener legitimidad e ir a estudiar a las universidades occidentales. La mayoría de las generaciones que se formaron bajo el tiempo del gobierno del Shah fueron gente que tuvo la opción de tener contacto con otras realidades, sobre todo las occidentales francesas, y que crearon una intelectualidad muy sólida y que lograron digamos, un manejo diferente y han luchado por un Irán diferente. Mientras Shapur Bakr quedó frente a Irán, él va a hacer un gran intento por transformar las relaciones, por ordena la disolución de la SAVAK, la policía secreta del Shah, y hace que se liberen los presos políticos. Y aquí hacemos un pequeño recreo. Sí, porque si no se me van a dormir.